Me encanta el tema periodismo y literatura, porque al final lo que hace el periodista, en este caso el comunicólogo, es narrar un fenómeno, un hecho social. Entonces, el que lo platique y lo plantea, estoy usando mi teléfono, pero no voy a contestar. Sí, no te preocupes. El hecho de un profesional y una persona como Daniel Salinas Basabe, o sea, es increíble. Muchísimas gracias por la apertura hacia ello, por tu compromiso y sobre todo, pues obviamente que ya redacción avanzada ya implica este tipo de desempeño, este tipo de actividades, porque ya no solamente son agudas, graves y esdrújulas, ¿no? Sino todo es una composición narrativa básica para el desarrollo profesional del comunicólogo. Así es, no, pues gracias a ti por la confianza, directora. Estamos comprometidos, como ya sabes, al 100. Y pues a medida de las posibilidades y de... No, y aparte que tienes un grupo genial, ¿eh? El segundo, y lo comento a los otros maestros, que este grupo cuando llegue ya a quinto o a octavo, es tremendo. O sea, de repente es una generación que el haberse comprometido a iniciar en línea y continuar y desempeñarse 100% en sus acciones implica que es una nueva generación que nos va a arrojar grandes resultados. Entonces, a diferencia de nuestros cuatrimestres continuos, que de pronto fue un proceso de adaptación, de transformación, de rebeldía, de enojo, pero esta generación implica que inicia totalmente en la nueva modalidad a partir de la cual vamos a trabajar y que nosotros como comunicólogos, esto es el medio de comunicación actual, ¿no? Entonces, trabajarlo y darle los fundamentos y las líneas enfocadas al desempeño profesional, pues lo aplaudo y muchísimas gracias, maestro, por ayudarnos a complementar este proceso de enseñanza. Creo que ya tenemos a nuestro invitado, ¿verdad? Sí, por ahí. Daniel, ¿ya estás por ahí? Buenos días. Sí me aparece aquí conectado. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, buenos días, Daniel. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Déjame, no sé por qué la cámara no se está poniendo. Sin problema. Sí, de hecho, a ver. Bueno, por lo pronto estoy dentro, ¿no? Déjame. Sí, claro. Sí. Eso es lo importante. Sí. Fíjate que ya tenía, pues digo, mucho tiempo, muchos enlaces a lo largo del año pasado de Zooms. Creo que este es el primero que hago del año y como que ya había perdido el fuelle. No sé, fíjate que lo que no entiendo es la cámara, porque ya le había puesto, pues ya le había puesto que se pusiera, ¿no? Sí. A ver. Sí, ahí estoy, fíjate que raro, A ver. Sí, o sea, a ver. Déjame ver si por medio del teléfono se puede, pero... Es parte de la nueva realidad de estas fallas técnicas. Sí, hombre, no te de veras preocupes. que es una lata. No sé por qué no se ve. No sé por qué no se ve y por qué, o sea, porque estoy en mi computadora y no sé sobre todo por qué el teléfono no quiere entrar. Vaya, esto ya parece complot, ¿no? Sí. Pero no hay problema. Bueno, los escucho en dado momento, digo, si tuviera que ser así, no sé la verdad que esté pasando, Sin problema, no te preocupes. Si te parece, en lo que tratamos de resolver los problemas técnicos, le pediría yo a César Adrián Luque que nos haga el favor de presentar tu semblanza, de compartirnos tu Muchísimas gracias. semblanza. ¿Sí? Por favor. ¿Estás por ahí? Ahí está César. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha, César. Adelante. Perfecto. Daniel Salinas Basabe, Monterrey, Nuevo León, 1974. Es un lector, reportero y narrador de la frontera mexicana. Es autor de 14 libros, entre los que hay cuento, ensayo, novela y crónica periodística.
Destacan Juglares del Bordo, ganador del Premio Literario Fundación El Libro, convocado por la FIL de Buenos Aires, Argentina. 10 de Whisky Malo, UANL, Tusquets. Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 2014 y finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2017 en Bogotá, Colombia. Bajo la luz de una estrella muerta, Poem. Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2015. El Lobo en su hora. Premio Bellas Artes José Revueltas. Y Cartógrafos de Nostromo. Premio Bellas Artes Malcolm Lowry 2014. Se inició como reportero en el periódico El Norte de Monterrey y fue fundador del periódico Frontera en Tijuana en 1999. Fue enviado como reportero a la Zona Cero de Nueva York en 2001 y fue becario de la Sociedad Interamericana de Prensa en Argentina en el Seminario Periodismo de Alto Riesgo, Campo de Mayo 2008. Hola, ¿qué tal, compañeros y maestro? Primeramente, muy buenos días a todos y créanme que esta mañana, estando a 27 de enero del año 2021, será una mañana que quedará plasmada en la memoria de todos los que nos encontramos en esta sesión. Estamos de manteles largos, ya que el día de hoy el territorio regio se hace presente entre nosotros. Como lo pudieron notar, hoy contamos con el gran honor de tener un escritor proveniente desde las tierras norestes de México, siendo más exactos desde Monterrey, Nuevo León. Retomando lo que dije hace unos instantes, nos acompaña un escritor que su experiencia en los medios de comunicación habla por sí sola. Un autor que hace 21 años arribó a esta ciudad fronteriza, la cual es Tijuana, y sus gloriosas victorias han cimentado la consagración a la que ha llegado actualmente. Un individuo perteneciente a la primera generación del periódico Frontera. Y hay un dato, sin desmeritar sus logros, al que me gustaría hacer un poquito de énfasis. Nuestro invitado de honor, hace casi 21 años emprendió un viaje de trabajo hasta la ciudad de Nueva York, donde su objetivo fue documentar en carne propia las secuelas que dejó el 9/11 para las comunidades mexicanas que se encontraban en ese mismo territorio. La última obra que tenemos registrada en nuestra base de datos lleva por nombre El Samurái del Graphics. Y bueno, sin más preámbulo, démosle un cálido recibimiento al autor, narrador y periodista, Daniel Salinas Basabe. Bienvenido. Muchas gracias, colegas. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y disculpen que no los pueda, yo los veo a ustedes, pero veo que ustedes no me ven a mí y la verdad es que no me explico qué sucede, pero bueno, les agradezco muchísimo este cálido recibimiento. A ver, te estoy ahí enviando la invitación, a ver si se activa, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a nombre de Universidad Xochicalco. Nos acompaña aquí la maestra Rosángel Pérez, directora de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas. Gracias a nombre del grupo y a nombre propio, Daniel, por aceptar esta invitación. Si te parece, comenzamos con este conversatorio que más bien va a parecer un interrogatorio. Hemos ahí plasmado algunas preguntas que nos gustaría que nos vayas compartiendo tus reflexiones. Y yo comenzaría con la pregunta, para ti, Daniel, ¿qué es comunicar? Bueno, es el momento en que estableces un puente con el otro, y en el momento en que una idea, un sentimiento, una sensación es compartida, deja de ser únicamente tuya para pertenecer al otro. Ese es el momento en que haces contacto con la otredad y es el momento en que esa idea, ese sentimiento, esa sensación se maximiza. O sea, la comunicación en el momento puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser 100, pueden ser 1000, pero con que haya uno solo, ya en ese momento ese pensamiento, esa idea ha dejado de pertenecerte solo a ti, y para mí es como arrojar un barco al mar, que se va a la deriva, y es cuando quizá se consuma uno de los mayores, quizá la base de la civilización, y bueno, uno de los mayores milagros, que es el hecho de poder interactuar. Claro. Y hablando de comunicar, Daniel, ¿cómo podemos empezar a escribir esto que mencionas tú del barco a la deriva, ¿no? ¿Cómo podemos encauzarlo en tu experiencia? Bueno, ahí entramos a temas de escritura que tiene que ver, bueno, con la escritura periodística, que evidentemente tiene
tiene sus reglas y tiene sus parámetros muy, muy concretos, y la escritura literaria, que es donde das libertad plena a la imaginación, al menos cuando estamos hablando de literatura de ficción. Y ahí puedes entrar en severos dilemas en torno a, bueno, ¿qué es la verdad? Quizá la escritura periodística que durante tantos años practiqué y que sigo practicando, porque pues no he dejado de practicarla, tiene que ver con narrar de la manera más puntual, concreta y clara posible un hecho que a priori buscas que sea lo más apegado a la realidad. Habrá quien te diga, bueno, es que la verdad absoluta nunca vas a tenerla, la verdad absoluta es inaprensible, pero al menos como periodista tienes que tener la intención a priori de acercarte siempre a esa verdad y de comunicar un hecho de la manera más fiel posible. Y en cambio, en la literatura, pues tu imaginación tiene licencia. Es decir, puedes incluso comunicar un hecho quizá apegado a una verdad, pero la verdad literaria no siempre coincide con la verdad periodística, aunque a veces involuntariamente pueda acercarse incluso más a la verdad. Que es el dilema en que me he enfrentado muchas veces. Mucho de mi trabajo parte de la escritura periodística, y muchos de mis trabajos que después se convirtieron en cuentos, se convirtieron en relatos de ficción, empezaron en su momento como reportajes, como crónicas, como notas periodísticas. Es decir, en mi caso, la nota diaria periodística simplemente cambió un poco de piel y trascendió un pequeño umbral para convertirse en historia de ficción, aunque esencialmente siga siendo la misma historia. Excelente, excelente. Entonces, definitivamente escribir es un arte. Bueno, depende, ya sería meternos en Honduras sobre qué es la obra artística. Pues sería tal vez muy pretencioso decir que cualquier forma de escritura es un arte, aunque sí creo que la lectura en sí mismo, que el hecho de poder comunicar una idea a través de la palabra escrita en sí, más que un arte, es un milagro, y más que un arte es la llama que enciende toda la civilización. Es decir, realmente si podemos ver y apelar a toda la historia humana, el verdadero umbral, la verdadera frontera entre lo que llamamos prehistoria o historia ágrafa, se marca y lo que llamamos la historia de las civilizaciones, es decir, la frontera entre la prehistoria y la historia de las civilizaciones, o la frontera entre la historia ágrafa y ya la historia de las culturas, se marca el momento en que nace la escritura, en que hablamos de historia escrita, en el momento que hablamos de que el hombre deja testimonio y de que el hombre es capaz de narrar y de dejar esas narraciones para la posteridad. Es decir, es muy diferente la manera en que estudiamos la historia del hombre de las cavernas, o la historia del hombre de Neandertal enfrentado a los Homo sapiens, a la forma en que estudiamos la historia de Sumeria o de Mesopotamia o de Babilonia, que bueno, pues, supone que es posiblemente en Sumeria donde nace la escritura, o donde se tienen al menos los testimonios más antiguos de escritura en tablilla de arcilla.
Entonces, desde el momento en que nace la escritura, desde el momento en que puedes dar testimonio y heredar a las nuevas generaciones un relato, un mito, una narración cualquiera, una anécdota de tu pueblo, en ese momento nace la cultura. En ese momento estamos hablando de que nace la cultura y estamos en la verdadera frontera de la historia de la humanidad. Entonces, por eso, si me preguntan si es un arte, pues más que un arte, yo creo que es un milagro, y es un milagro que se consuma todos los días de nuestra vida cada que un niño aprende a leer, porque al final de cuentas nosotros no las podemos tener más de 6 milenios de historia escrita, pero finalmente ningún niño nace sabiendo leer. Es decir, la lectura es un conocimiento adquirido y es una adaptación de las redes neuronales que, si lo vemos desde afuera, yo lo sigo viendo realmente casi como un acto de magia. Es decir, que podamos traducir una idea, un sentimiento en un pictograma, y luego a su vez que ese símbolo combinado con otros dé lugar a una palabra, y que esa palabra combinada con otros dé lugar a una frase y a toda una arquitectura prosística. Nos parece lo más natural del mundo porque pues es parte de nuestra vida, pero si de pronto lo vemos por fuera, caray, pues parece un acto de magia, quizá el mayor acto de magia que se ha inventado hasta el momento. Excelente, Daniel, te lo agradezco. Y entonces, para Daniel, ¿qué prefiere, leer o escribir? Leer, por supuesto. Sí, no, yo soy lector. Si a mí me preguntas cómo me defino, les digo que soy un lector que me he ganado la vida como reportero y que realmente disfruto mucho más la lectura, y además leer es como el viaje que nunca termina. Leer es infinito, porque la escritura en algún momento termina. La escritura llega el momento en que pones punto final y ahí terminaste. Ahí acabó en ese momento tu texto, tu escrito. Pero la lectura no acaba. Es decir, la lectura se reinventa, recomienza, se reconstruye cada que un lector toma ese libro, toma ese texto en sus manos. E incluso para un mismo lector, un mismo texto puede tener diferentes rostros o diferentes maneras de comunicar según la etapa de su vida en que lo lea, o las circunstancias o el entorno, todo aquello que le rodee en el momento en que lo leyó. Entonces, tú como lector vuelves a construir, a reinventar, a reescribir en tu cabeza lo que alguien escribió a lo mejor hace mucho tiempo, a lo mejor incluso hace mucho tiempo antes de que tú nacieras. Y el gran milagro es que tú lo reconstruyes, que tú lo rehaces, y lo rehaces a tu manera. Es decir, yo sí le creo a Borges cuando dice, bueno, en cierta forma, cada que leo a Shakespeare, yo también soy un poquito Shakespeare, o el lector es el nuevo escritor de la obra que está leyendo. Y pues la lectura no termina, a diferencia de la escritura. Es el verdadero milagro, y para mí el lector es el personaje principal y el más hechizante y el más enigmático de todo el universo literario. Entonces, pues escribo a veces, y no sé si voy a escribir siempre, pero leer, yo sé que voy a leer hasta el último día de mi vida. Y hablando ahorita que mencionas a ese gran escritor, sé que es difícil tener un autor de cabecera, más cuando una persona es ávida de la lectura como tú, pero ¿tienes algún autor al que acudas frecuentemente? Borges, ya lo has dicho, ha sido de los más constantes, porque es de los pocos que leí en la adolescencia y me sorprendió y me reveló un mundo, pero lo leo esta noche y lo releo bastante. Lo puedo leer esta noche y me vuelve a sorprender y me vuelve a revelar un mundo, y su texto vuelve a cobrar otro sentido. Es decir, es una narrativa que no se agota.
hay autores que me han volado la cabeza a cierta edad y en cierta etapa de mi vida, que han tenido mucho sentido en algún momento de mi vida, pero que quizás si los vuelvo a leer 20 años después, ya no me dicen lo mismo. Pienso, por ejemplo, el caso de Hermann Hesse, por ejemplo, que yo lo empecé a leer, recuerdo muy bien, en el verano del 86, poco después del Mundial. Empecé a leer Demián durante un viaje a la Isla del Padre, y bueno, en ese entonces, a los 12 años, me voló la cabeza. Incluso puedo decir que me abrió un universo, incluso muchas de mis ideas en torno a lo sagrado, a las deidades, etcétera, parten de ahí, de la Abraxas. Y bueno, si lo leo ahorita a mi edad, pues me parece incluso un poco naif. No sería quizá la lectura que ahorita me volaría la cabeza, pero no puedo negar que en su momento fue clave para abrirme la mente hacia otros mundos, y lo mismo con, bueno, todo lo que leía en la temprana juventud. Y a su vez también hay autores de madurez, autores que empiezo a dimensionar cuando ya tengo cierta edad y cierto recorrido. O sea, por ejemplo, creo que no hubiera sido lo mismo leer un libro como La carretera de Cormac McCarthy en la adolescencia a haberlo leído casualmente cuando debuté como padre de familia. Es decir, cuando me acababa de estrenar en la paternidad, leí este libro que es fortísimo, que habla de la relación de un padre y un hijo. Son únicamente dos personajes, un padre y un hijo, en un mundo postapocalíptico, en un mundo ya devastado, en un mundo como posterior a un holocausto nuclear. Y esa lectura que tenía en mis manos en el momento en que estaba naciendo mi hijo, bueno, pues me pudo muchísimo, porque se me hizo como una metáfora de la paternidad en el mundo moderno. Tal vez si hubiera leído ese libro a los 18 años, no me hubiera podido tan fuerte como me pudo en el momento en que lo leí. O, por ejemplo, los textos de Philip Roth, que es quizá uno de los novelistas que dimensiona con mayor profundidad el drama de la madurez, de la entrada a la tercera edad, que a lo mejor de joven no me hubiera dicho mucho, pero pues que ahorita que ya tienes algunos años a cuestas empiezo a ver y digo, bueno, pues Philip Roth tiene algo que decirme. Y así ocurre con muchos textos y con muchos autores que los he tenido por décadas, pero sí, Borges ha sido de los más constantes, pero releo mucho. Casi puedo decir que releo tanto como leo, es decir, trato siempre de tener en el arsenal algún libro actual, alguna novedad literaria, y trato de ser siempre un lector omnívoro, es decir, como las especies omnívoras que comen lo mismo, que son carnívoras, herbívoras, carroñeras. Bueno, pues como lectores lo mismo, trato de leer siempre clásicos, vanguardistas, jóvenes, viejos, vivos, muertos. Trato de no encasillarme en algo. Y sin embargo, bueno, de una u otra forma, casi siempre estoy releyendo, casi siempre me sorprendo retornando a aquellos libros que en algún momento me dijeron algo. Y bueno, la relectura a veces es tan fuerte como, o quizá más que la lectura cuando son grandes libros. Excelente. Ahorita me recordaste lo que decía precisamente Carlos Fuentes, ¿no? Como una de sus recomendaciones, lee mucho y lee de todo, pero otra de las recomendaciones era ser disciplinados. ¿Tú consideras que la disciplina es determinante para la producción literaria? Bueno, si te piensas dedicar a esto, o si piensas apostar a ello como una forma de vida, como un oficio, sí, ahí definitivamente es clave, es básico, porque
porque lo tienes que tomar como lo que es, como un oficio, como un trabajo, no únicamente como un pasatiempo, un hobby o un brote espontáneo de inspiración. Es decir, yo he escrito siempre utilizando los términos nietzscheanos, no sé si quepa aquí con exactitud el origen de la tragedia entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Podría decir que, bueno, he abusado de la escritura dionisiaca en el sentido de que tengo cantidad de cuadernos y libretas escritas a mano, o incluso archivos de computadora que nunca pretenden llegar a nada. Es decir, que es escribir por escribir. La escritura se agota en sí misma, en el acto. Es escribir por placer, escribir por arrebato, escribir simplemente por el gusto de hacerlo. Pero cambia mucho cuando ya estás en un proyecto de escritura con el que pretendes hacer algo, es decir, que pretendes ponerlo a concursar, que pretendes ponerlo en manos de un editor, que vas a publicar en alguna revista. Entonces ahí sí cambia mucho la cosa, y eso es lo que yo le llamo escritura apolínea, que es escritura con dirección, escritura con oficio, escritura con plazo, escritura a menudo con límite de páginas, escritura con proyecto y con dirección. Entonces esa es la escritura publicada, y ahí cuando das ese paso es cuando cambia mucho la cosa. Muchos, no digo que no, de mis proyectos que iniciaron así simplemente como arrebatos o arranques en la libreta se transformaron después en cuentos publicados, pero muchos otros no. Quizá el verdadero paso, si te quieres dedicar a esto, si realmente apuestas por esto como un oficio, es domesticar la escritura y hacer pura escritura apolínea, es decir, puro trabajo con oficio, con dirección, con límite. Yo creo que, pero no debes de perder tampoco la chispa, no debes de perder tampoco la llama que enciende el milagro, que es al final de cuentas lo que le da todo sentido a esto. Si te convirtieras nada más en una máquina y fueras un robot, pues no tendría mucho sentido esto, sería la verdad un trabajo muy aburrido, pero a la vez, si todo fuera desboque, si todo fuera alucinación, si todo fuera inspiración, pues probablemente no llegarías nunca a nada, y es tristemente lo que le pasa a muchísimos colegas que naufragan en esto, ¿no? Que carecen de disciplina, que carecen de proyecto. Y bueno, finalmente se vale también, es decir, pues escribir al final de cuentas debe ser un placer, debe ser un desahogo, no necesariamente o sea, no tienes que hacerlo únicamente pensando en que te vas a dedicar a esto. Es como, por ejemplo, pues a mí me gusta muchísimo tomar fotos y no soy fotógrafo. Yo disfruto inmensamente tomar fotos. Es algo que realmente me emociona, pero pues nunca he pensado inscribirme en un concurso de fotografía, ni pedir trabajo como fotógrafo o nombrarme a mí mismo fotógrafo, y sin embargo, pues disfruto tomando fotografías, o puedo disfrutar a lo mejor tocando la guitarra sin que eso significa que vaya yo a querer ser músico. Pues también se puede escribir por el gusto de hacerlo, sin pretender nada más, y qué bueno y qué padre, al final de cuentas, hacerlo únicamente por placer. En mi caso ya cambia un poco porque pues no hago otra cosa, o porque básicamente es lo único que sé hacer, así es que le tengo que sacar algún provecho, sacarle un poco de sangre a la roca, así es que pues sí, la disciplina es clave. Muchas gracias, Daniel. Me recordaste un poco al maestro Rubén Vizcaíno, ¿no? Que siempre andaba con su cámara para todos lados y le gustaba tomar fotografías. Preguntan por aquí mis alumnos, Daniel, ¿cuál fue tu primer libro? Perdón, ¿cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? Bueno, mis primeras lecturas, paradójicamente la primera literatura, si así se le puede llamar, en la que
en la que me sumergí. Mi primera gran pasión fueron los libros de zoología. De niño era lo único que leía, libros de animales y enciclopedias de animales. Los primeros libros que leí, aprendí a leer. Me acuerdo que era un libro que se llamaba Nuestros amigos los leones. Entonces me apasionaban sobre todo las vidas de los grandes felinos. Y pues esas fueron mis primeras lecturas. Aprendí a leer con esos libros, pero como todo, pues esto es un escalón. Quizá a los 9 o 10 años ya empecé muy duro con clásicos que en ese entonces se editaban muchos clásicos infantiles que iban desde el Corsario Negro o el Pirata Morgan o Sandokan de Emilio Salgari, a los Tres Mosqueteros de Alexander Dumas, o la Flecha Negra de Walter Scott. Y ya quizá lo que me empezó a impactar más cuando ya como lector de literatura propiamente, pues yo creo que fue cuando leí el Aleph de Borges a los 17 años, o quizá cuando leí La insoportable levedad del ser de Milán Kundera también a esa edad, a principios de los 90. Y también, por ejemplo, José Agustín, cuando lo descubrí, que es como, bueno, hay otra forma de hacer literatura irreverente, socarrona, a lo mejor expresarme como me expresaría yo. Y también fue en su momento una revelación, pero pues fueron, como te digo, diferentes escalones. Creo que hablando de cuentos, posiblemente el Aleph de Borges haya marcado un antes y un después, y como novela, pues La insoportable levedad del ser, que también Milán Kundera lo dejé de leer, o bueno, no es un escritor con el que esté muy clavado actualmente, que bueno, también ya realmente lo que ha publicado nuevo en su etapa francesa, pues ya es a cuentagotas, pero pues en su momento me pudo mucho, y es como que te enseña o te muestra que hay otra forma de narrar, otra forma de abordar la realidad o de construirla. Me acuerdo mucho cuando leí por primera vez a Ricardo Piglia, por ejemplo, con Plata Quemada. Me acuerdo muy bien que estaba cruzando a pie la frontera en la garita de San Isidro cuando leí ese libro, que me voló la cabeza y ¡pum! Fue mi puerta de entrada a la obra de Ricardo Piglia. O la primera vez que leí a Paul Auster, El país de las últimas cosas, que lo leí en la sala de espera mientras esperaba a hacer una entrevista, y también, bueno, fue mi entrada a la obra de Paul Auster, que pues después la agoté, y pues así con algunos autores de los que a veces lees un primer libro que te vuela la cabeza, entonces quieres agotar todo de ellos. Excelente. Otra pregunta aquí de mis alumnos dice, ¿qué personaje de tu obra Bajo la luz de una estrella muerta te hubiese gustado interpretar? Pues a lo mejor involuntariamente interpreto muchos, ¿no? Yo creo que todos los personajes tienen un poco de nosotros, un poco de nuestras obsesiones. Con ese tipo de personajes me identifico, ¿no? Con personajes que defienden o emprenden causas aparentemente muy absurdas, y que, sin embargo, al final del camino, enarbolar esa bandera tiene sentido, o al menos tiene sentido para alguien, y logra algo. A lo mejor no logra exactamente lo que querían, pero siempre logra algo. A veces hasta, como les digo, o sea, es como tratar de hacer un muñeco de nieve en medio de la laguna salada, pero pues a veces, increíblemente, el muñeco de nieve se mantiene. Muy bien. Otra pregunta que tengo por acá es, ¿tienes algún sitio o momento preferido para escribir?
Las mañanas principalmente. Soy mucho más feliz escribiendo muy temprano, de preferencia al amanecer. Soy mucho más mañanero que nocturno. Hay una energía muy diferente en la mañana. Yo pienso que los sueños siguen siendo para mí un milagro, ¿no? El hecho de que podamos soñar, para mí el mundo onírico me fascina. De hecho, tengo un cuaderno de sueños. Lo primero que suelo hacer al despertar, antes incluso de beber el primer café, y mira que bebo café, es anotar el sueño que tuve. Y luego, posteriormente, pues ya empezar a escribir en forma, pero los sueños de una u otra forma es como si tu tejido neuronal fuera una playa que durante la noche hubiera estado cubierta por la marea alta, hubiera estado cubierta por el mar. Entonces, bueno, al despertar baja la marea, baja el mar, pero queda la arena mojada. Entonces el tejido neuronal es eso, es como una arena mojada que todavía es flexible a creer en otros mundos, en otras realidades. Tienes otra forma de fluir, otra forma de pensar, de enlazar las ideas. Entonces, lo ideal es cuando logras formarte la disciplina de despertar siempre temprano y de escribir siempre temprano. Yo creo que la peor hora para escribir deben ser las 3 de la tarde, las 3 o 4 de la tarde. Es yo creo que la hora de menos flexibilidad, de menos fluidez mental. Y la noche, a veces puedo escribir de noche. Yo creo que la noche es para leer, la noche es para releer tus propios textos o leer otros libros, y la mañana es para escribir. No es que sean mantras pétreos o inamovibles o reglas de oro, porque yo no creo en las reglas de oro, pero pues más o menos así me ha funcionado. Muy, muy bien. ¿Y tienes alguna manía o rasgo característico a la hora de leer o de escribir? De leer, siempre leer con pluma, porque siempre estoy subrayando o haciendo marcas en los libros que leo. Entonces leo mucho más a gusto cuando es con pluma. Y pues soy subrayador compulsivo, y también les anoto pequeñas ideas o palabritas, a veces dibujitos a los mismos libros, o a lo mejor una frase de 3 palabras que indique el lugar y las circunstancias en donde estoy leyendo. Y entonces, de una u otra forma, la relectura de un libro que leí hace 10 años, pues es una doble relectura. Por una parte es el libro, pero por otra parte es todo lo que anoté, o todo, digamos, el viaje o la cartografía de lectura, dónde lo estaba leyendo, qué estaba pensando mientras estaba leyendo, qué ideas te cruzan por la cabeza. A veces en la última página de un libro impreso, que bueno, viene a lo mejor la página en blanco, pues escribo a lo mejor un pequeño cuentito o algo pequeño. Entonces sí, soy bastante invasivo con los libros. Es decir, yo no creo mucho en eso de los libros inmaculados, que no toquen. No, los míos están totalmente rayados, totalmente intervenidos. Y pues para escribir, pues el hecho de que nunca he dejado de escribir a mano, sigo teniendo muchos cuadernos, aunque nadie entiende mi letra, pero me gusta mucho escribir en cuadernos. Y también, pues esto es más que una manía, es atribuible al desorden y a la catástrofe, que es el hecho de tener muchos archivos de computadora abiertos al mismo tiempo, ¿no? Y a veces de tener 3 o 4 trincheras abiertas, más aparte una especie de archivo general en donde voy haciendo todo lo del mes, o sea, desde
columnas por encargo, correos electrónicos, posts para el blog o para Facebook, o sea, todo, digamos, toda la mezcolanza del mes en un solo archivo. Entonces, a veces son archivos verdaderamente catastróficos que yo solo les entiendo. Ya a la hora de pasar un texto en limpio, ya por ejemplo un texto que va a entrar a convocatoria o un texto que se va a publicar, ahí sí, pues ya soy más ordenado, ya le pongo paginación, ya le pongo márgenes, contador de palabras, etcétera, pero no, de normal, así en bruto, es realmente simplemente como un torrente anárquico. ¿Qué escritor o libro te ha motivado en tu trabajo como autor? No, pues muchísimos, quizá específicamente en mi forma de trabajar o en mis circunstancias, pues han sido una influencia muy fuerte para mí los narradores que han sido periodistas o los que han llevado, los que han consumado ese improbable y furtivo amaciato entre periodismo y literatura, o los que patinan en el borde, los que patinan en la frontera. Pienso, por ejemplo, en el tucumano Tomás Eloy Martínez, que para mí pues, ha logrado crear grandes híbridos entre periodismo y literatura. Pienso también, obviamente, en el tijuanense Federico Campbell también, que pues es de formación periodística, de formación reportero, pero con incursión a la narrativa de ficción y al ensayo también, sin dejar nunca de lado el periodismo. Entonces, de una u otra forma, me identifico mucho con los narradores que tienen formación reporteril, con los narradores que tienen formación periodística. Por ejemplo, pienso en Martín Caparrós o en Emmanuel Carréré, que bueno, Emmanuel Carréré ya ha abusado un poco ya de una fórmula demasiado de autoficción. O un ejemplo, por ejemplo, el Samurái de la Graflex, fue mi último libro. Tiene una gran influencia de un autor francés que se llama Patrick Deville, que crea una especie de, partiendo de un personaje, todo un retrato de época con puentes y guiños literarios y culturales. O también con el español Javier Cercas, por ejemplo, que fueron una influencia muy directa para crear este trabajo. Claro, en cuestión de temas, de forma, bueno, por ejemplo, en cuestión de cadencia, de prosa, pues claro, no aspiro yo a esa musicalidad, pero pues me encanta, por ejemplo, leer al tocayo mexicalense de nacimiento, Daniel Sada, que tiene quizá la prosa más rítmica, más dulce, más cadenciosa que ha habido en la narrativa mexicana contemporánea. Es decir, como prosista él me parece inigualable, y siempre de una u otra forma regreso a él únicamente por el gusto de leer la musicalidad de su prosa. Obviamente no aspiro a imitarlo, ni mucho menos, sería ridículo pretender eso, pero es un gran prosista. Por ejemplo, hay prosistas muy musicales que me gusta leerlos precisamente con el mismo gusto con que escuchas una canción. Es decir, son prosistas, pero los lees casi como si fueran poemas. Por ejemplo, García Márquez es un prosista totalmente musical, es muy rítmico. Entonces, de una u otra forma, son lecturas a las que vuelvo cuando me quiero impregnar de un ritmo.
Y entre el cuento, ensayo, novela y la crónica periodística, ¿por cuál te inclinas? Me gusta mucho el cuento. Me gusta mucho el cuento como forma narrativa de ficciones. Es en donde me siento pez en el agua y es la forma en que me gusta narrar. Pero el ensayo también me encanta porque el ensayo es como traducir los pensamientos. El ensayo es como el fluir del pensamiento, como hacerte preguntas, y darte posibles respuestas, no respuestas definitivas, porque al final de cuentas los ensayos que me gustan son los que te hacen hacerte preguntas, no los que te dan leyes eternas o respuestas contundentes. Entonces el ensayo es un poco como... El ensayo que me gusta es como una larga charla de café o de cantina en donde está fluyendo el diálogo, donde están fluyendo las palabras y donde te preguntas cosas, te planteas dilemas, te planteas posibles respuestas que a la vez te conducen a más dilemas. Y el ensayo es una de las formas más libres que me parecen. Hago, por supuesto, pinto una raya o marco una frontera con el ensayo académico o el ensayo sometido a reglas específicas, por ejemplo, de una tesis en donde, bueno, tienes que tener tu abstract y tus pies de páginas, tus citas, tu marco teórico. No, yo me refiero al ensayo estilo Michel de Montaigne, o sea, que es el padre del ensayo moderno o el padre del ensayo literario, y que es el ensayo que fluye libre, y en donde, a diferencia de lo que ocurre en la ficción, porque por ejemplo en el cuento tienes que ser un poco chapucero, o sea, en el cuento es como tienes que sacar conejos debajo del sombrero, tienes que sorprender un poquito, tienes que hacerle fintas, tienes que hacerle trampas al lector, tienes que fingir un poco. En cambio, en el ensayo eres tú, güey. El ensayo es esto, el ensayo soy yo hablando así como estoy hablando ahorita, y no te tienes que disfrazar, simplemente dejas fluir tu pensamiento. Es un género que me gusta muchísimo. ¿Y qué nos recomiendas leer, Daniel? Bueno, pues depende que quieran. Yo lo primero que les recomiendo es que lean por placer, que la lectura es un acto hedonista. La lectura tiene que ser disfrute, la lectura tiene que ser por placer, si no tiene sentido. Entonces, pues si les dijera, por ejemplo, cuáles son los libros que he leído hasta ahorita en lo que va del 2021, bueno, empecé con Cara de Liebre de Liliana Bloom, que es un thriller sobre una psicópata, una asesina serial, ya los personajes típicos de Liliana Bloom. Después seguí con una novela de Sara Mesa que se llama Simplemente un amor, un título muy sencillo, pero bueno, sobre una traductora que está en una especie de pueblo blanco de Serrat, en donde pues le pasan cosas muy extrañas, y ahorita estoy por terminar un libro que se llama Declaración de las Canciones Oscuras, que es sobre San Juan de la Cruz, o más específicamente sobre el destino que tuvo el cadáver de San Juan de la Cruz y la forma en que lo fueron mutilando poco a poco porque creían que las partes de su cuerpo eran reliquias milagrosas. Entonces el camino que sigue San Juan de la Cruz del monasterio de Úbeda hasta Segovia, bueno, pues es un camino de desmembramiento, en donde le van quitando partes del cuerpo. Es un libro de Luis Felipe Fabre, que él es poeta de formación, pero bueno, ahora le entró esta novela que es totalmente picaresca, o recupera la esencia de la novela picaresca española clásica, pero
a la vez también deconstruyendo, diseccionando el poema clásico de San Juan de la Cruz, que es Noche Oscura del Alma, y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo, pero pues en el Inter abres un libro al azar, lees de pronto un poema, por ejemplo. Ahorita saqué la antología El Infinito Naufragio de José Emilio Pacheco, que ayer se cumplieron 7 años de su muerte, y de pronto, bueno, pues te pones a leer 3 o 4 poemas al azar, y así, o sea, quizás siempre tengo 1 o 2 lecturas que van como al frente de la bandada, o como lectura guía, y otras 5 que van al azar. Por ejemplo, otro cuento del escritor austriaco Stefan Zweig, que se llama Carta a una desconocida. Es un escritor de principios del siglo XX, bueno, que vivió hasta 1941, se suicidó en Brasil cuando la Segunda Guerra Mundial parecía definida para el nazismo. Y es un escritor que estoy releyendo mucho, un escritor que había sido un poco olvidado y que ahora vuelvo mucho a él. Y bueno, pues ahora casi siempre en mi Facebook, en el momento en que acabo de leer un libro, hago un pequeño comentario de unas 500 palabras sobre el libro que estoy leyendo. Muy bien, te agradezco. La penúltima pregunta sería, ¿cuáles consideras que son los errores más comunes al redactar? Redundar, repetir, perder el foco de la idea. Ojo, aquí tendría que hacer una acotación o marcar bien la diferencia. O sea, redactar es muy diferente de hacer literatura o de escritura creativa. Redactar es algo que todas las personas debemos de dominar, al menos los principios básicos, porque redactar tiene que ver con comunicar. Entonces, pues para redactar tienes que ser lo más claro, directo y preciso posible para comunicar una idea, para ir al punto y para saber cerrar. Entonces, a menudo es algo que vemos todos los días, cantidad de errores de redacción en anuncios publicitarios, en comunicados, en letreros, simplemente letreros informativos, folletos. Es decir, la buena redacción es básica, ¿no? Para mí la buena redacción es algo tan básico como saber sumar y saber restar. Es algo de donde tienes que salir bien armado. Es decir, no es obviamente, no tiene nada que, no es que no tenga que ver, sino es diferente hablar de escritura narrativa, de escritura creativa, a decir, bueno, ser capaz de redactar una carta, ser capaz de redactar un correo electrónico, un mensaje, y que para mí tiene que ver con jerarquizar las ideas, con ir al punto, con ir al concepto de lo que quieres comunicar. Entonces, quizá en cuestión de redacción, sobre todo si vas a comunicar varias ideas, a veces es bueno saber numerar, saber separar, saber ir al grano y saber concluir y marcar las diferencias, y obviamente tratar de ser una redacción limpia, en donde los signos de puntuación vayan en su lugar, porque pues una coma mal colocada o un punto inexistente te pueden cambiar totalmente el sentido de un texto, ¿no? Para mí la redacción de veras es casi el equivalente a que sepas sumar o sepas restar. Es terrible la cantidad de errores que se pueden llegar a cometer, o de malentendidos que se pueden dar por un texto mal redactado. Entonces, pues la
La clave es la limpieza, la sencillez, la pulcritud, si se puede la brevedad, ir al punto. Y bueno, pues eso se da con la práctica. O sea, es increíble, o sea, hay gente que tiene un don natural para redactar bien. Una carta, la carta más simple del mundo, puede ser un portento de redacción o viceversa. También puede ser un amasijo de caos. O sea, nada peor que tratar de escribir el Finnegan's Wake de James Joyce en un correo electrónico que pretende simplemente comunicar que tienes una cita mañana, ¿no? Pues yo creo que aquí es sencillez, claridad, concreción. Muy puntuales tus sugerencias. Entonces, esas serían tus sugerencias, o ¿tendrías alguna otra sugerencia para mejorar nuestra escritura? Yo pienso, bueno, mi sugerencia generalmente es leer y leer. O sea, lo que más, lo que mejora realmente tu escritura o te familiariza con el acto de escribir es leer mucho y leer todo tipo de textos. O sea, en la medida que la lectura es un hábito, la escritura se da natural. Si lees mucho y si lees muy diferentes tipos de texto, aprendes necesariamente, te familiarizas con la escritura. Yo pienso que la escritura ya se da como un paso natural, como un paso lógico. Es un poco como cuando vas a aprender a bailar, que te dicen, bueno, lo primero es el caminado. O sea, en las clases de tango, por ejemplo, que te dicen, bueno, aprende primero a caminar, aprende primero a pararte, o en el fútbol, que es, bueno, aprende a pegarle con el empeine a la pelota, o aprende a correr con la pelota, que es lo primero. Entonces, para mí tiene mucho que ver con aprender a leer, e incluso también, y eso se lo recomendaría incluso a muchos políticos, diputados, etcétera, que es aprender a leer en voz alta, porque muy a menudo cuando vemos a personajes, te digo, a veces personajes públicos, políticos, diputados, empresarios, que en algún momento tienen que leer un texto en público y que te das cuenta que no saben leer, es decir, que no saben guardar las pausas, que no saben respirar el texto, no respiran el texto, no saben la función rítmica de una coma, de un punto y coma, de un punto, hacer las pausas, la entonación, la exclamación. Entonces, leer en voz alta también sirve mucho para escribir bien o simplemente redactar bien. O sea, para mí un consejo, que lo hago en la escritura narrativa, en la escritura creativa, pero que también se vale si vas a escribir una simple carta, un correo electrónico, es, ya terminaste de escribirlo. Bueno, antes de mandarlo o antes de publicarlo, léetelo en voz alta. ¿Cómo se lee tu texto? ¿Cómo se respira? ¿Cómo? Porque a lo mejor vas a mandar algo que a la hora de leerlo te das cuenta que lo estás mandando al lector al matadero. Simplemente se va a atropellar, se va a tropezar, se va a confundir. Entonces es básico leerte, que a la hora de leer en voz alta tú puedas respirar bien el texto, tú puedas seguir un ritmo, puedas seguir una cadencia, y es como que puedes caminar por una vereda sin tropezarte. El texto es una vereda y lo ideal es que no te tropieces. Muchas gracias, Daniel. No sé si haya alguno de mis alumnas o alumnos que quieran hacer una última intervención por allí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Creo que no. ¿Algo que quieras abonar tú, Daniel, por favor? Oh, pues agradecerles muchísimo. Es la primera vez desde que empezó esta pandemia que hago un Zoom sin cámara. Ahora sí que realmente no sé qué sucedió. Entré muy de golpe y es la primera vez que por alguna razón mi computadora no acepta
no acepta mostrar imagen, ignoro que haya sucedido, pero bueno, pues les agradezco mucho la paciencia y el tiempo y bueno, pues lectores somos y en el camino andamos. Muchas gracias. Mira, si me permites y para cumplir con las formalidades, pues presentarte por aquí este reconocimiento que te haremos llegar físicamente. Muchísimas gracias, colegas. Les agradezco muchísimo. Cuando haya oportunidad, por supuesto, le doy lectura. Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, otorga el presente reconocimiento a Daniel Salinas Basabe por su participación en el conversatorio Furtivo Maciato entre periodismo y literatura para alumnos de la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas, Tijuana, Baja California, 27 de enero de 2021. Lo firma el doctor Rogelio Armando Pulido Oviedo, director académico del campus, y la maestra Rosángel Pérez Rodríguez, directora de la licenciatura de Comunicación y Relaciones Públicas. Con mucho gusto me daré la tarea de en la primera oportunidad de entregártelo personalmente y pues por supuesto agradecer de nueva cuenta a tu disposición toda esta serie de recomendaciones, de sugerencias, esta luz que nos impartes. La verdad es que van completamente de la mano con lo que hemos estado trabajando en clase y pues en verdad ha sido un honor, ha sido un gusto. Personalmente, a nombre de la institución y por supuesto a nombre de la maestra Rosángel, nuestra gratitud, y pues estamos a la orden para cuando gustes platicar con nosotros. De igual manera, te seguimos por ahí en redes sociales, te estamos leyendo cada semana, los jueves en Infobaja, y pues no me queda más que agradecerte y desearles a todos un excelente miércoles. Les agradezco muchísimo, colegas. Yo, de hecho, se me pasó a decirles que algún tiempo colaboré con textos para aquella revista que se llamaba La Huella del Coyote. No sé si la sigan haciendo, pero en su momento colaboré con muchos textos para esa revista. Es más, aquí va un dato que quizá no mucha gente sepa. El embrión del Samurái de la Graflex, el primer texto que publiqué sobre Kingo no Naka y la relación entre Japón y Baja California, fue en un volumen, en un número de La Huella del Coyote que estaba dedicado a Japón. Estoy hablando del 2009, 2010 más o menos, pero ahí nació el embrión del Samurái de la Graflex, fue un texto para La Huella del Coyote. Así es que bueno, yo una relación fuerte tengo con la Universidad Xochicalco. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Mira qué buena anécdota. Habremos de por ahí ahora, le das más tarea a mis alumnos para que se den a investigar sobre precisamente tus escritos en La Huella del Coyote. Se sigue editando, tengo entendido que así es. Y bueno, pues no me resta más que de nueva cuenta agradecerle. Perdón, César. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Yo tengo un cuestionamiento. Bueno, pues estuvimos viendo un poquito de sus logros, de su historia, autor, con todo respeto. ¿Por qué el moverse de Monterrey a Tijuana, si la mayoría de los medios de comunicación, podría decirse, la mayoría está centralizado? ¿Por qué el venir a Tijuana? Bueno, en aquel momento, que era 1999, porque me llamaba mucho la atención la idea de poder empezar un periódico de cero, empezar un periódico desde sus cimientos, empezar un periódico como fundador y empezar a firmar desde el primer número de la historia. Yo trabajaba en el periódico El Norte de Monterrey, que es la matriz de Reforma, pero bueno, pues en el norte de Monterrey yo era el novato, digamos, yo era el joven, yo quería comerme el mundo, yo quería estar siempre en la primera plana, pero pues la mayoría de las mejores fuentes, las mejores asignaciones, las mejores coberturas, pues la tenían reporteros más veteranos, más consolidados, y pues a mí me daban la periferia. Y yo en ese entonces tenía mucha hambre, mucha sed de hacer cosas, de trascender. Quería acción, quería retos, quería cosas extremas. Y entonces me llamaba mucho la atención Tijuana, la posibilidad de Tijuana. Entonces, y también me llamaba mucho la atención
qué se sentía fundar un medio de comunicación desde la primera piedra, desde el primer ejemplar, sacar el primer ejemplar de la imprenta. Y bueno, pues 21 años después, 22 años después, sigo creyendo que fue la decisión más acertada y sigo pensando que si me subiera a una máquina del tiempo volvería a hacer lo mismo. Tijuana es mi casa, Tijuana es donde nació mi hijo, y uno es de donde nacen sus hijos, no de donde le tocó nacer. Y además, si no fuera por las calles de Tijuana, pues yo sería un escritor muy diferente. Lo que habría escrito no me reconocería, o a lo mejor ni siquiera habría escrito. Es decir, lo que al final de cuentas escribí nació de estas calles y le debe mucho a estas calles. Así es que, pues yo creo que tomé la decisión más acertada y la volvería a tomar cuantas veces fuera necesario. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Pues de nueva cuenta, Daniel, nuestra gratitud y estamos aquí a tus órdenes siempre con las puertas abiertas para ti, ¿no? Muchísimas gracias a todas, a todos, y muchas gracias, Daniel, de nueva cuenta por atender esta invitación. Gracias a ustedes, colegas. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.